Les hablaremos sobre las diferentes reacciones químicas que existen. Pero para comenzar necesitamos saber qué es una reacción química. Una reacción química es cuando los enlaces de los átomos se rompen para formar nuevos enlaces. Dentro de este proceso podemos encontrar dos tipos de sustancias: las iniciales, llamados reactivos, y las finales, conocidas como productos. También es importante conocer cierto tipo de simbología para entender mejor las reacciones químicas. El signo de más significa que dos o más sustancias van a reaccionar. Las flechas en una sola dirección significa que es una reacción irreversible o que se está produciendo. Las flechas en ambos sentidos significa que la reacción es reversible. Las letras como subíndices nos indican el estado en el cual se encuentra el elemento o la sustancia. La flecha hacia arriba significa que se está liberando un gas. La flecha hacia abajo que se produce un precipitado. El signo del triángulo encima de una flecha es que necesita de calor para que la reacción se produzca. Reacción de síntesis o combinación. La reacción de síntesis tiene lugar cuando dos átomos o moléculas diferentes interactúan para formar una molécula o compuesto distinto. La mayoría de las veces, cuando se produce una reacción de síntesis, se libera energía y la reacción es exotérmica. Sin embargo, también se puede obtener un resultado endotérmico. Esto quiere decir que no libera energía. La fórmula general de la ecuación para este tipo de reacción es la siguiente: A más B, que da como producto AB. Algunas reacciones que entran en esta categoría son las siguientes. Primera, tenemos el metal más oxígeno que produce un óxido metálico. En el ejemplo tenemos aluminio, que es un sólido, más el oxígeno, que es un gas. Reaccionan y al reaccionar liberan energía produciendo óxido de aluminio. En el número 2 tenemos un no metal más oxígeno que produce un óxido no metálico. Tenemos al carbón, que es un sólido más oxígeno, reaccionan, liberan energía y producen dióxido de carbono. Eh, el número 3 es metal más no metal y produce una sal binaria. Tenemos el aluminio, que es un sólido, más el azufre, también es un sólido. Reaccionan, producen energía y nos dan como producto un sulfuro de aluminio. En el número 3 en el número 4 tenemos un óxido metálico más agua que produce una base o hidróxido metálico. En el ejemplo tenemos el magnesio más agua, reaccionan, aquí no se libera energía y produce óxido de magnesio. Y la última, que es un óxido no metálico más agua, produce oxiácido. Tenemos el ejemplo que es un dióxido de azufre más agua que produce ácido sulfúrico. La importancia de estas reacciones es que producen compuestos químicos a partir de sustancias más simples o elementales. Producen nuevas sustancias químicas útiles para el hombre que no existen en forma natural, como pueden ser la obtención de medicina, preparación de detergentes, obtención de acero, síntesis de cosméticos y plásticos y adhesivos. Reacción de descomposición o análisis. En esta imagen podemos ver cómo el agua se descompone mediante corriente eléctrica y nos da como producto hidrógeno molecular y oxígeno molecular. La descomposición química, eh, en una sustancia se descompone o se rompen los enlaces produciendo dos o más sustancias distintas. A este tipo de reacciones se les puede considerar como el inverso de las reacciones de combinación. El material inicial debe ser un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos. Generalmente se necesita calor para que ocurra la reacción. La fórmula general para esta ecuación es AB, que reacciona con el calor, más y te da como producto A más B. Aquí abajo podemos ver la reacción de descomposición, la que fue mencionada anteriormente, que es
el agua, cuando reacciona con la corriente eléctrica, nos da hidrógeno molecular y el oxígeno molecular. Aquí tenemos algunas de las reacciones más comunes de su composición. La primera es los hidratos. Cuando los hidratos se calientan, se descomponen para dar lugar a agua y sal hidratada. Y sal anhídrida, perdón. Un hidrato es una sal que contiene una o más moléculas de agua por cada unidad fórmula y posee esta estructura de cristal. Cuando estas sustancias se calientan, se desprende agua. Y en este ejemplo tenemos el sulfato de cobre pentahidratado, que cuando reacciona con el calor nos da el sulfato de cobre con las 5 moléculas del agua. Y en la imagen de la derecha las imágenes de la derecha serán cómo se ven en la vida real los reactivos. En segundo lugar tenemos los cloratos, que es cuando se calientan los cloratos, se descomponen, dándonos cloruros más oxígenos. En este ejemplo tenemos el clorato de potasio, que se descompone con calor, dándonos 2 moléculas de cloruro de potasio y 3 moléculas de dioxígeno. Los óxidos de metales, algunos se descomponen y calentándose nos dan lugar al metal libre y oxígeno. En este ejemplo tenemos el óxido de mercurio, que se descompone con calor y nos da 2 moléculas de mercurio más de oxígeno. Los carbonatos. La mayoría de los carbonatos se descomponen al calentarse, dándonos oxígeno y CO2. En este ejemplo tenemos el carbonato de calcio, se descompone con el calor y nos da óxido de calcio y dióxido de carbono. Los bicarbonatos. Los bicarbonatos en su mayoría cuando se calientan se descomponen para formar un ácido más agua y CO2. En el ejemplo tenemos el bicarbonato de calcio, se descompone con el calor y nos da óxido de calcio más 2 moléculas de dióxido de carbono más agua. Y por último tenemos el agua, que ya lo mencionamos anteriormente, y tenemos 2 moléculas de agua, se descomponen hidrógeno y gas oxígeno por medio de una corriente eléctrica directa, de acuerdo a la siguiente ecuación, que las 2 moléculas del agua se descomponen con la corriente eléctrica dándonos hidrógeno molecular y oxígeno molecular. Reacción de desplazamiento o sustitución simple. Es una reacción en la que un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto. Los materiales iniciales siempre son elementos puros, como metal de zinc puro o gas hidrógeno, más un compuesto acuoso. Cuando ocurre una reacción de sustitución, se generan como producto un nuevo compuesto acuoso puro y un elemento puro diferente. La forma general de una reacción de sustitución simple se muestra a continuación. Podemos ver que C sustituye a A dentro del compuesto de AB para formar un compuesto CB y A elemental. Otra cosa que podríamos notar es que A comienza como un ion en solución, pero aparece en su forma elemental del lado de los productos. El reactivo C hace lo opuesto. Inicia en su forma elemental del lado de los reactivos, pero termina como un ion en estado acuoso como parte de los compuestos CB. Si A es un metal, reemplaza a B para formar AC, siempre y cuando A sea más reactivo que B. Si A es un halógeno, reemplaza a C para formar BA, siempre y cuando A sea un halógeno más reactivo que C. En la tabla que aparece vemos una serie de actividad de algunos metales y el hidrógeno, así como halógeno. Esta serie está ordenada decrecientemente de la reactividad química de los elementos. Los metales y los halógenos más activos están arriba y como podemos notar, el litio es el metal más reactivo. Se encuentra en la parte de hasta arriba y el oro
es el menos reactivo. Tenemos aquí algunos ejemplos de reacciones de desplazamiento. La primera, el magnesio metálico reemplaza el hidrógeno de una solución del ácido clorhídrico, pero el cobre metálico que está abajo del hidrógeno en la lista y por lo tanto es menos reactivo. No reemplaza el hidrógeno del ácido clorhídrico. A continuación aparece la ecuación de la reacción entre el magnesio metálico y el ácido clorhídrico acuoso para formar cloruro de magnesio y gas hidrógeno. Esta fue la que mencioné. Y la 2 es un metal muy activo, es el sodio. Puede desplazar al gas hidrógeno del agua. En este tipo, solamente uno de los átomos de hidrógeno es desplazado debido a la pequeña cantidad de hidrógeno formado a partir de la molécula del enlace del hidrógeno con el OH. Ok, aquí como podemos observar, em, en el tema 4 se podrían ver o se pueden ver las reacciones químicas y la estequiometría. Y para continuar con este tema, a mí me tocó hablar acerca de dos de ellas. Las cuales son la reacción de combustión. Esta reacción libera grandes cantidades de calor, la cual puede generar diferentes efectos resultantes de los altos gradientes de temperatura y especies de contaminantes. Y con ese objetivo se puede estudiar y predecir el comportamiento de este fenómeno dentro de los equipos. Entonces, gracias a esto se pueden, o más bien la industria ha invertido, ha creado nuevas herramientas de dinámica de fluidos computacional, los cuales consisten en verificar si una reacción contiene reacción de combustión o no. Entonces, la reacción de combustión, su nombre usual de las reacciones, dice que gracias a después de esta reacción hay más oxígeno, la cual es uno de los ingredientes principales para este tipo de proceso térmico. Tanto la cinética y el oxidante son los que influyen en el comportamiento de la llama. Entonces, la reacción de combustión libera una gran cantidad de energía en forma de calor, la cual se le llama energía térmica, que consecuentemente lleva a una expansión de los gases, lo que es el gas carbónico y el vapor de agua, creando así efectos como el empuje. Y esos son precisamente los efectos que se pueden aprovechar de diferentes maneras para diferentes equipos. Por ejemplo, aquí podemos observar de primera instancia el metano, que tiene en sus moléculas el carbono, el hidrógeno y por otra parte también contiene moléculas de hidrógeno, precisamente. Entonces, ya pasando de este lado, podemos observar cómo es que al hacer esta reacción o con esa reacción también se pueden crear lo que viene siendo el
oxígeno y el carbón, que son dos principales componentes con los cuales se podría crear el dióxido de carbono. Entonces, la oxidación, reducción o redox, como se conoce usualmente. Esta libera una cantidad de energía muy grande en forma de calor que lleva a la expansión de los gases, la cual es gas carbónico y vapor de agua. Reacción de doble desplazamiento, o también conocida como reacción de doble sustitución, ocurre cuando dos de los compuestos iónicos se intercambian para producir nuevos compuestos. Esta es la fórmula con la que se puede representar generalmente. El solvente de estos compuestos es el agua, y tanto los productos como los reactivos generalmente son compuestos iónicos. En muchas de estas reacciones se forman compuestos insolubles, por lo cual es necesario conocer ciertas propiedades de solubilidad. Ahora les hablaré de cómo se formulan este tipo de reacciones. Para comenzar, necesitamos conocer las reglas de solubilidad, como anteriormente había dicho. Se formarán compuestos solubles cuando tenga iones del grupo 1A, como el catión litio, el catión sodio y el catión potasio, etc. Grupos que tengan amonio, nitrato, bicarbonato y clorato. Todos los halogenuros, pero a excepción de la plata, el plomo y el mercurio. Otros elementos que no son solubles son el calcio, el estroncio y el bario. Otro compuesto soluble es aquellos que contengan el sulfato. Compuestos insolubles serán los que tengan grupos del carbonato, fosfato, cromato y el grupo hidroxilo, pero tendrán alguna excepción cuando contengan iones del grupo A1 más el grupo amonio. Aquí les muestro algunos ejemplos de compuestos solubles. Por ejemplo, el óxido de litio, al tener al catión litio del grupo A, lo hace un compuesto soluble. El nitrato de sodio, al contener el grupo nitrato más el catión sodio, lo hace un compuesto soluble. ¿Qué pasa cuando tenemos el grupo carbonato, que es un compuesto insoluble, pero la excepción nos dice que si tiene algún ion del grupo A1, que en este caso sería el sodio, lo hace un compuesto soluble.
Ahora les mostraré un ejemplo de cómo se formulan este tipo de reacciones. Para empezar, el compuesto que tenemos aquí más el otro compuesto siempre tendrá una parte positiva y una negativa. La parte positiva del primer compuesto va a reaccionar con la parte negativa del segundo compuesto y a la vez la parte positiva del segundo compuesto va a reaccionar con la parte negativa del primer compuesto. Es por eso que se llama de doble sustitución, porque no solo un elemento del compuesto desplaza al otro del segundo compuesto, sino es que ambos elementos del primer compuesto como tanto el segundo se van a desplazar. En este ejemplo puse primero ácido telurhídrico más seleniuro de aluminio. Primero, para formularla, se va a poner el compuesto positivo, que en este sería el hidrógeno que va a reaccionar con el selenio, y sus valencias con las que están trabajando en la parte de arriba, para posteriormente después realizar el cruce de valencias. Esto va a producir también teluro alumínico, que al ya hacer el cruce de valencias nos quedaría de esta forma la ecuación. Ahora necesitamos balancearla. Primero se muestra en esta fórmula sin balanceo que en los reactivos de aluminio como de los productos tenemos 2. De selenio en los reactivos tenemos 3 y en el producto 1. De telurio tenemos 1 en los reactivos y 3 en los productos. Y de hidrógeno tenemos 2 en los reactivos y 2 en los productos. Las que necesitan ser balanceadas sería el selenio y el telurio. Entonces lo que yo hice fue colocarle el 3 en los productos para que el selenio tuviera un 3, tanto como en los reactivos. Entonces, después al telurio le coloqué el 3 en los reactivos para que también lo tuviera en los productos. Y se nos ve afectado el hidrógeno, porque ahora tendrá 6 átomos de hidrógeno en los reactivos y 6 en los productos. Y así ya estaría balanceada la ecuación. Ahora les muestro un ejemplo en 3D. Aquí tenemos al cloruro de sodio más el nitrato de plata, que al reaccionar nos van a producir nitrato de sodio más cloruro de plata. Reacción ácido-base. Este tipo de reacciones también es conocida como reacción de neutralización y se debe a que los reactivos son una base más un ácido que dan como producto una sal más agua. Primero hay que hablar de los ácidos. Algunas de las propiedades de los ácidos es que se disocian para producir ion de hidrógeno. Este ion va a reaccionar con la molécula del agua y que producirá el ion hidróneo. Tienen un sabor amargo, son donadores de iones de hidrógeno y tienden a reaccionar con metales para producir hidrógeno. En este tipo de reacciones se encuentran 3 tipos de ácidos. Los monopróticos, que es cuando se disocian solo una vez para producir un protón de hidrógeno. Los dipróticos, donde se disocian 2 veces para producir 2 protones de hidrógeno. Y los tripróticos, que suceden 3 disociaciones para producir 3 protones de hidrógeno. Las bases. Las bases son los receptores o aceptadores de los iones de hidrógeno. Este ion se va a disociar con el agua para producir el ion hidroxilo. Tienen un sabor amargo y se sienten al tacto resbaladizos. Aquí podemos observar cómo se muestra la fórmula de un ácido para su reacción y aquí la de una base. Ahora les voy a hablar
sobre algún ejemplo de la reacción ácido-base. Como ejemplo yo puse el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, que al reaccionar nos van a producir cloruro de sodio más agua. Este tipo de reacción es parecido al de doble desplazamiento, ya que el ion positivo del primer compuesto de los reactivos va a reaccionar con el ion negativo del segundo compuesto. Es decir, el hidrógeno va a reaccionar con el grupo hidroxilo o el ion hidroxilo para producir la molécula de agua, mientras que el ion positivo del segundo compuesto de los reactivos va a reaccionar con el ion negativo del primer compuesto de los reactivos para producir nuestra sal, que sería cloruro de sodio. Esta sería nuestra ecuación molecular, pero hay que recordar que la ecuación que nos representa más semejante a la realidad es la ecuación iónica, donde tendríamos que separar cada ion de cada compuesto. Como siguiente paso es balancear la ecuación, pero como podemos notar que tanto los átomos de los reactivos como el de los productos es la misma cantidad, así que ya no necesita un balanceo. Ahora les mostraré un ejemplo en 3D de esa misma ecuación. Tenemos al ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, que al reaccionar nos producirán la sal cloruro de sodio, más el agua. Reacciones reversibles. Estas reacciones se identifican por la flecha de ambos sentidos, que nos indica que los reactivos iniciales van a producir un producto, pero a su vez este producto también va a reaccionar para volver a producir los reactivos iniciales. Dentro de estas reacciones se utiliza el término de constante de equilibrio o punto de equilibrio, y consiste en que una reacción llegará a este punto cuando la velocidad del proceso de hacia adelante como el de hacia atrás van a la misma velocidad. Entonces las sustancias o los compuestos ya no tendrán un cambio en cuanto a la concentración. Ahora les mostraré algunos ejemplos de reacciones reversibles. Como primer ejemplo es el dióxido de carbono más el agua, que produce ácido carbónico. Y como podemos ver abajo, el ácido carbónico va a reaccionar para volver a producir los reactivos iniciales. Posteriormente tenemos que balancear la ecuación, pero como podemos observar tanto en los reactivos como en los productos, la cantidad de átomos por elemento es la misma, así que ya no hay necesidad de balancearla. Mi segundo ejemplo fue el hidrógeno más el cloro en su estado diatómico, que produce ácido clorhídrico. Y a su vez el ácido clorhídrico va a reaccionar para volver a producir esos mismos reactivos. Como podemos observar, en los reactivos se encuentran 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno, mientras que en los productos solo hay un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Así que para balancearlos coloqué el número 2 y así tanto en los reactivos como en los productos ya tendrán la misma cantidad de átomos por elemento. Ahora les muestro un ejemplo en 3D de una reacción reversible. El dióxido de carbono más el agua, que al reaccionar producen ácido carbónico. Continuemos con lo que es una reacción irreversible. Una reacción irreversible es aquella reacción química que se verifica en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que se prolonga en un solo sentido hasta que se agote por completo una o varias de las sustancias reaccionantes. Por tanto, es que se le llama
que la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. En estas reacciones, la variación de entropía ocurre de tal manera que la misma entropía final es diferente a la inicial. Por lo tanto, no se puede volver al estado inicial de entropía. Su ecuación general siempre va a ser, por lo regular, esas reacciones, la que está en pantalla, que es A más B, al reaccionar va a dar igual a C más D. A y B, siendo la reacción irreversiblemente para transformarse en C y D, no hay lugar para que se establezca un lugar dentro de esa reacción. Lo que reaccionó no se regenera y lo que no reaccionó permanecerá como exceso de causa del propio rendimiento de la propia reacción o porque se ha consumido uno de los reactivos. Algunas de las características que suelen tener la reacción irreversible, perdón, los cambios químicos, que no es ni una regla ni definitiva, nada de eso, pero en varias de las reacciones irreversibles generan cambios químicos reseñables. Productos estables y reactivos inestables. Los productos formados por la reacción son mucho más estables que los propios reactivos participantes de la reacción. Esto da explicación del por qué C y D ya no quieren recombinarse para regenerar A y B, puesto a que estas últimas son especies más inestables. Hay reacciones, por último, la aparente reversibilidad, perdón, que hay reacciones irreversibles que prácticamente requerirían como que el tiempo retrocediera para que los reactivos volvieran a formarse de la manera inicial, como estaban. O más que reacciones serían cambios o algunos procesos que se involucraran en una serie de las mismas. Algunas de algunos ejemplos, por ejemplo, los que están en pantalla, son perdón, no se había cambiado. Estos, que en la primera es la siguiente reacción de descomposición térmica, como vemos, es irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque se lleva a cabo produciendo la reacción, ya no se vuelven a recuperar los reactivos. Esta reacción se lleva a cabo en un recipiente abierto debido a que el CO2 gaseoso, conforme se va formando, escapa del reactor químico. Por lo tanto, no logra reaccionar con el óxido de calcio sólido y esto hace que la reacción inversa no prospere. El siguiente que tenemos es otro ejemplo. Y dice que es que el cloruro de plata que se forma es un sólido insoluble en el agua, por lo que se precipita y no logra reaccionar con el nitrato de sodio acuoso. Por lo que quiere decir que esta reacción igualmente solamente tiene un sentido y es irreversible. Comencemos con lo que es una reacción exotérmica. ¿Qué es una reacción exotérmica? Estas reacciones suelen liberar energía. Estas al reaccionar crean energía. Como se puede ver, la siguiente fórmula, esta es su fórmula general, que es A más B, que te va a producir C más D más la energía que libera, que se puede decir que entalpía. Y su entalpía inicial es menor que la final. La final debe ser mayor. No, perdón, al revés. La entalpía final es menor que la inicial. Algunos ejemplos pueden ser como las reacciones de combustión, cuando desprenden altas cantidades de energía. Las reacciones de oxidación, reacciones de ácidos y bases, reacciones de hidratación. Otras son como las uniones de hidrógeno
y algunas transformaciones de estado, como es la condensación y la solidificación. Otra reacción es la endotérmica, que al contrario de la exotérmica, esta en vez de desprender calor, absorbe calor en la reacción. Su fórmula es la que vemos abajo y como podemos ver, ahí su entalpía final, al contrario, igual que la de la anterior, es mayor que a la inicial. Como vemos la fórmula, en la entalpía la podemos encontrar antes de la reacción, puesto a que estas reacciones necesitan de calor para producir así que los productos. Algunos ejemplos claros puede ser la hidrólisis, que es el proceso en el que las moléculas de hidrógeno y oxígeno que componen el agua se separan por la acción de la energía eléctrica. Otros podría ser la producción de ozono y la obtención de sulfuro de hierro. Bueno, hablando en nombre del equipo 6, les damos las gracias por la atención, por el tiempo que le dedicaron a nuestro video. Espero y los temas hayan quedado claros y si tienen alguna duda, con gusto pueden preguntar y si no, investiguen. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.